Aplausos para recibir a nuestra invitada internacional, Sara Khalid. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, de estar aquí acompañándolos y por supuesto en este día tan importante para México, el Día de los Muertitos. Así es, hoy celebramos Halloween con toda la energía. No nos vamos a poner muy fúnebres, muy muertos, porque tú nos traes muy buena música. Así es, algo de salsita para ponerle a bailar, a gozar con los muertitos. Para que hasta los muertos bailen, así es. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo música? Bueno, llevo desde muy chiquilla estudiando en el conservatorio, ya después empecé a hacer música popular, salsa, y ya llevamos 4 añitos trabajando con mis productos en solitario, como dicen acá en México. Muy bien. Y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Maravilloso. ¿Y qué nos vas a cantar en esta mañana? Pues les voy a cantar un tema bien bonito que se llama Si esta noche llueve, es un tema de mi autoría, la Orquesta Contraste de México, que siempre nos acompañan excelentes músicos. Y bueno, esto para la gente mexicana que nos está viendo y para todos los muertitos. Un beso para ustedes. Así es, Sara Khalid, en el intermedio vamos a escucharla. ¡Bravo! Quiero susurrar tu nombre bajo de mi almohada y en sueños seguir sintiendo estas ganas de seguir queriéndote así. Y tú deja que el silencio hable y lo callen los besos que son para ti. Espero que esta noche llueva y te quedes aquí. Quiero recorrer tu cuerpo entero con locura y dime si es necesario, apagamos hasta la luna. Quiero escribir en tu espalda un poema sin nombre hecho de tu piel y sacar las caricias del cajón aquel donde guarda el alma, donde nadie ve. Por eso, si esta noche llueve o el cielo se queda callado para que estés a mi lado. Por eso, si esta noche llueve, así te vayas o así te quedes como duele, porque esta es otra noche que se llama por tu nombre. Otro infierno el que inventa. No te vayas que se me hace demasiado. Quiero deslizarme ahí por toda tu cintura y que no te lo esperabas, que te amara con locura y de norte a sur besarte hasta ya cansarte de tanto sentir, hasta que mi boca encuentre su fin, hasta que tu piel no pueda más sin mí. Por eso, si esta noche llueve o el cielo se queda callado para que estés a mi lado. Por eso, si esta noche llueve, así te vayas o así te quedes como duele, porque esta es otra noche que se llama por tu nombre. Otro infierno el que he inventado. No te vayas que se me hace demasiado. Espero que esta noche llueva y te quedes aquí. Si te va llueve en el alma, haces que pierda la calma. Espero que esta noche llueva y te quedes. Llueve, llueve, llueve y llueve y quédate conmigo. No te vayas, bebé, te lo pido. Espero que esta noche llueva y te quedes aquí. Quiero amarte con locura, que si tú quieres te apago la luna. Sara Khalid y Contraste. Quiero deslizarme ahí por toda tu cintura, ven y quédate. Quédate, Esta vez yo quiero amarte al derecho y al revés. quédate, Despacio, sin prisa, con calma. quédate. Esta noche del amor no se nos escape nada. Espero que esta noche llueva y te
Cali, gracias. Gracias, Gaby. Y estás de promoción también en este disco. Así es, este disco que lo hemos grabado además con todos los músicos mexicanos Muy que nos bien. acompañan, con la Orquesta Contraste y grandes participantes como Dante Vargas en Estados Unidos, gran arreglista, compositor, y Dieguito Gómez también en los arreglos. Qué maravilla. ¿Estos temas los compones tú? Así es, son composiciones mías y arreglos de los músicos ya mencionados, ¿Sí? pero muy contenta porque el trabajo ha tenido mucho efecto en la gente y bueno, ahí vamos trabajando mucho. Trayendo todo el sabor de Colombia a México. Así es, de Colombia para el mundo, casi paisanas. Casi paisanas. Así Cuéntame es. sobre tus presentaciones próximas en el país. Bueno, pues ya estaremos pronto en Puebla y en Texcoco, ya pronto estaremos ya dando las fechas a través de las redes sociales, si nos quieren buscar, @SaraCali, SaraCali en Facebook, en Twitter, y ya estaremos al pendiente para que ustedes nos acompañen. Oye, ya que vamos a estar al pendiente, yo quiero que ahora tú me respondas algo. ¿Te gusta la cocina? Me fascina, no sabes cuándo. Qué bueno. Entonces, pero ¿te consideras el día de hoy algo de bruja? ¿Te gustaría hacer algún hechizo, algún encantamiento? Sí, yo creo que vamos a preparar esa sopa de las brujitas. En un A ver, caldero, tal vez. Así es. Pues precisamente vamos con Nosferatu, que nos tiene una receta con un ingrediente muy especial del cual yo no estoy